señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor.
Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Mis hermanos, otra vez, pues aquí mire, gracias a Dios me tocó nuevamente el privilegio, ¿verdad?, de compartirles. Es un gozo poder estar aquí el día de hoy. Quisiera primeramente ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Pongámonos a orar para que sea Dios el que hable este día, ¿sí? Amén. En el nombre de Jesús, bendito Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por lo bueno que has sido, Señor, con nosotros en todos estos días, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar aquí y dándonos la oportunidad, bendito Dios, de escuchar tu palabra, bendito Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que hable a cada corazón, Señor, que seas tú, no palabra de hombre, Señor. Nada, Señor, de eso en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos, amado Dios, que sea tu palabra, Señor hermoso, la que quebrante, Señor, la que llegue hasta donde tenga que llegar, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos gracias, Padre, y te rogamos, amado Dios, que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, Señor, al 100% a tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Pues, gloria a Dios, mis hermanos. Mire, el tema del día de hoy, yo le puse como título El escape perfecto. Suena a título de película, pero no le voy a hablar de ninguna película. Quiero que hablemos acerca del escape perfecto, porque más bien la pregunta sería, ¿de qué es de lo que tenemos que escapar o por qué un escape? ¿Sí? Entonces, ¿de qué es de lo que tenemos que escapar? La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo 2:22 que debemos de escapar de de las pasiones juveniles. Le voy a leer la cita, dice, en la versión de Dios habla hoy, dice, huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. En la versión de traducción lenguaje actual dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Entonces, aquí vemos en la palabra del Señor que debemos de ¿qué? Huir. ¿Sí? Dice, huye. En otra versión dice, evita. En otras versiones dice, no te dejes llevar por las tentaciones. Entonces, yo le quiero leer primeramente el concepto de lo que es huir y de lo que es pasión. La palabra huir en el hebreo viene de la palabra nus, que significa huir, escapar, desbandar y partir. Y en el diccionario que todos conocemos de la lengua española significa escapar, fugarse, son sus sinónimos: escapar, fugarse, desertar, evadirse, escabullirse, escurrirse, evaporarse, desaparecer, pirarse, fugarse y largarse. Eso significa lo que es huir. Entonces,
Lo que significa ahora la palabra pasión es un sentimiento, dice, vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos y la ira intensos. La palabra pasión se deriva del latín pasio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer. Lo que significa pasión en sí, hermanos, es un sentimiento muy intenso, desbordante por una persona, por una cosa o por uno mismo, por alguna actividad, idea o algún deporte. El que siente una pasión sufre un desborde emocional. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención este concepto que encontré yo en el internet, porque dice que el que, déjeme le digo, simplemente dice, el que siente la pasión sufre un desborde emocional tan grande que le impide razonar, simplemente se deja llevar por esa emoción. Las ideas se desordenan, no pueden pensarse y las decisiones que se toman por impulso. Aparece la pasión repentinamente y es fugaz. Tiende a desaparecer con prontitud. O sea, es algo, hermanos, que no permanece, es algo que es fugaz. Pues como no es racional, es difícil sostenerla en el tiempo. Entonces, como es algo, la pasión es algo que no se forma con cimientos, es algo que se derrumba o se desborda en algún momento. Entonces, pero a mí lo que me llamó la atención de lo que significa o del concepto de pasión es que dice que la pasión impide razonar. Cuando hacemos las cosas solamente por pasión, las hacemos por impulso, las hacemos sin razonar realmente lo que estamos haciendo, solamente lo hacemos porque queremos, más no porque realmente estamos analizando, ¿verdad? A lo mejor las consecuencias que a lo mejor eso puede llevar. Simplemente nos aventamos a hacerlo, nos aventuramos. Entonces, aquí sí vemos, ahorita volviendo nuevamente al capítulo, al 2 de Timoteo 2:22, en el lenguaje actual dice, no te dejes llevar por las tentaciones, ¿verdad que sí? Y si vemos acá en la versión de Dios para Todos, dice, evita las pasiones desordenadas. Si usted se fija, la pasión, el concepto que ahorita le leí de pasión, es que son ideas desordenadas, ¿sí? Entonces, vemos cómo viene, bueno, para que entendamos un poquito mejor, ¿verdad? Dice, no, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir la vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Entonces, yo le quiero decir aquí dos cosas, mi hermano. Primero, que huir regularmente lo tomamos solamente que huimos porque algo nos da miedo o porque algo nos infunde temor o por algo, bueno, regularmente por nos vamos siempre encaminados por ese lado. Pero yo le voy a decir una cosa, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de huir, no nos habla de que tengamos temores, sino que al contrario, si nos habla de que huyamos o de que nos apartemos de ciertas cosas, es para evitarnos ciertas consecuencias, ¿verdad?, que no van a ser de provecho para nuestras vidas. Entonces, desde siempre ha sido considerado, el huir siempre se ha considerado como un acto de cobardía. No sé si se ha fijado que a veces pasa, no sé, alguna cosa y usted más bien opta por irse, ¿verdad? Y la gente le dice que es una gallina, ¿va? O empiezan a hacerle acá el guac, guac, ¿va? Pero entonces, le voy a decir una cosa, huir no, en la palabra de Dios, yo le voy a decir algo, no tiene que ver con el huir porque usted sea un cobarde. La Biblia nos habla, ¿verdad? Cuando habla de José, dice que él huyó ¿de quién? De la esposa de Potifar, ¿verdad que sí? Pero no fue por ser un cobarde, ni no fue tampoco porque a lo mejor, yo me imagino, hermano, que la Potifar pues estaba muy bien, ¿verdad? Yo me imagino que era una mujer muy guapa, muy elegante, porque pues aparte era una de las mujeres de uno de los hombres más importantes de Egipto. Entonces, yo creo que la tentación José la tuvo, ¿sí? Pero él huyó. Entonces,
huyó y él era joven en ese entonces también. Entonces yo le quiero tocar varios puntos acerca del huir y por qué el tema, Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, que se llamara el escape perfecto. Porque hay cosas de las que nosotros tenemos que escapar en esta tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos carne. Entonces, dice la Biblia que nosotros fuimos puestos en esta tierra, ¿sí? Pero un joven con un propósito definido debe ser valiente para huir de las pasiones juveniles, pues se necesita también ser valientes para ir contra la corriente de todo lo que el mundo nos presenta ahora, ¿sí? Entonces, como jóvenes, ¿verdad?, se nos hace fácil a veces hacer muchas cosas, practicar muchas cosas, ¿verdad?, ya sea por entrar dentro de un círculo social, por ser aceptados, ¿verdad?, por muchas cuestiones se nos hace fácil ir conforme la corriente, ¿sí? Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que ir contra lo que para el mundo es normal, ¿sí? Tenemos que tener claro una cosa, que nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, no podemos pensar igual que el mundo y no podemos actuar igual que los del mundo. Entonces, eso nos hace ser, o más bien nos hace ir contra la corriente. Amén. Entonces, nuestra pasión, ¿sí? O, bueno, mejor, ¿cómo decirle? Por eso es que nosotros debemos de dejar de huir, más bien debemos de huir de las pasiones que el mundo nos viene a presentar. Amén. Entonces, huir de nuestras pasiones, quiero que algo le quede bien claro. Huir de nuestras pasiones no nos hace cobardes. Huir de nuestras pasiones nos trae, al contrario, nos trae sabiduría. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque eso te va a evitar cometer errores el día de mañana. Entonces, cuando ya seas viejo, ¿verdad?, no vas a tener que estarte a lo mejor restregando por los errores que tuviste en la juventud y que pudiste haber evitado, ¿sí? Pero que a lo mejor por circunstancias de la vida, de que, bueno, es que yo quería andar con fulanito, es que yo quería tener más amigos, quería ser popular dentro de la escuela, entonces empezaste a actuar de una manera diferente, te dejaste llevar por pasiones que ni siquiera, es más, que a veces ni siquiera son tuyas. Adoptas a veces pasiones que ni siquiera son tuyas. Entonces, según las definiciones entonces de los diferentes diccionarios y los diferentes sinónimos, debemos de escapar de todo lo que nos puede hacer perder el control, de todo aquello que nos quita el razonamiento, ¿sí?, o que nos hace realmente volvernos locos. Yo la semana pasada les hablaba, tuve la bendición, ¿verdad?, de hablarles acerca del alma, ¿verdad?, de que nosotros debemos de impulsar al alma a echarle ganas. Y el día de hoy yo le quiero hablar de que usted tiene que huir. ¿Por qué? Porque el mundo, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, viene a atacar nuestra alma. ¿Por qué? Porque ya sabemos obviamente que el alma es la que va a ir, va a estar delante del Señor y es la que va a venir pagando, ¿verdad?, lo que nosotros, por la eternidad, vaya. Entonces, nosotros debemos de tener en claro que el que huyamos, ¿sí?, nos hace, al contrario, mostrar un valor. Valor me refiero a valentía, ¿sí?, para enfrentarnos y para afrontar lo que el mundo quiere venir a hacer. Nosotros sabemos que el objetivo del diablo, ¿verdad?, del enemigo, es precisamente alejarnos del Señor. Y el objetivo del mundo es precisamente mantenernos alejados de la presencia del Señor. Amén. Entonces, nosotros por eso es que debemos de pensar las cosas, hermanos, antes de hacerlas. Y aún yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado también la capacidad de entender y de saber y de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted cree que José no lo sabía? José no vio a la esposa de Potifar y se puso a pensar en qué hacer, ¿verdad que no? Inmediatamente actuó. Entonces, hay cosas, a nosotros el Señor nos ha capacitado también para
actuar, ¿sí? No para ver, porque en el a ver si sí, en el a ver si no, puede ser que tome una mala decisión. Entonces nosotros vimos según las definiciones que la pasión nos hace también tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no las tomamos razonando, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, nosotros estamos en este mundo y todas las cosas que nos pueden llevar a perder el control de nuestras vidas o que nos fascinan, todo lo que el mundo nos ofrece, pues está aquí. Pero dice la Biblia que cuando Jesús oró por los discípulos, cuando Jesús oró por los discípulos, Él les decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, usted y yo, hermanos, somos extraterrestres, no sé si usted lo sabía. Y eso nos hace que no somos, aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Y si usted realmente cree que usted no es de este mundo, entonces usted debe de dejar de actuar como los de este mundo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Señor allá nos tiene una ciudadanía, celestial. Entonces, usted debe de tener una mentalidad celestial. Dice la Biblia, voy a volver a retomar lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Cuando nosotros hablamos acerca de pasiones juveniles, hermanos, en este versículo, ahí voy a hacer un paréntesis, nos habla de las obras de la carne. ¿Sí? Que huyamos de las obras de la carne, que dejemos de actuar conforme las obras de la carne. Amén. Y luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, yo quise dividir este versículo, hermanos, porque este versículo habla tanto de las obras de la carne como de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nos habla de dejar las pasiones juveniles, es que nosotros debemos de dejar de actuar o de obrar conforme a la carne. Y debemos de empezar, dice, y sigue la justicia, la fe y el amor. Si usted se fija, cuando usted lee acerca de los frutos del Espíritu, esos son frutos del Espíritu. Entonces, deja de actuar, deja de obrar conforme a la carne y empieza a dar frutos espirituales. Y para que nosotros demos también frutos espirituales, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, tiene mucho que ver también, hermanos, las compañías que nosotros tenemos. Entonces, si usted quiere empezar a dar frutos espirituales, primero usted tiene que meterse delante de la presencia de Dios, debe de dejar de actuar como usted está actuando, de empezar a razonar, empezar a pensar realmente como hijo de Dios, como una persona celestial, ¿sí? Y entonces empezar también a juntarse con quienes realmente también le puedan bendecir. Porque si usted se junta, yo no le estoy diciendo, mira hermano, yo le voy a decir algo, yo tengo amigos en el mundo y ellos respetan lo que yo soy, respetan lo que soy, nunca me han obligado, ¿verdad? Y los que verdaderamente han sido mis amigos nunca se han mofado de lo que yo soy, de lo que yo creo. Entonces, y precisamente por eso, porque lo respetan, no me invitan a hacer cosas que ellos saben que yo no voy a hacer. Pero aquí la Biblia dice que debemos de juntarnos. En otra versión, déjenme le leo otra de las versiones que tengo aquí. Dice, busca la justicia y el amor y la paz y únete a los que con sinceridad adoran al Señor. Entonces, nosotros debemos de buscar la unidad con nuestros hermanos, para que a su vez nosotros podamos hacernos uno con Cristo. Amén. Entonces, para que nosotros empecemos a dar frutos del Espíritu, debemos de andar en justicia, debemos de andar en la fe, debemos de mostrar nuestro amor y mostrar también la paz con todos.
La palabra de Dios en la versión de palabra de Dios para todos dice, evita las pasiones, dice, esfuérzate por seguir la vida en rectitud. Entonces, usted debe de ver que no por la edad que usted tenga. En la versión del lenguaje actual dice que propias de tu edad, las tentaciones propias de tu edad. Mira, hermano, hay tanta gente que ahorita ya está adulta y que quiere seguir actuando o quiere seguir viviendo como si fueran unos jovencitos. Y siguen haciendo cosas y cometiendo errores que a lo mejor, es más, cometen a lo mejor errores ahorita en su vida que ni aún en la juventud llegaron a cometer. Entonces, por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de huir. Huye, escápate, aléjate, apártate. Si tú sabes que a lo mejor la amistad que ahorita tú estás teniendo, en lugar de ser de bendición, ¿verdad? Porque él a lo mejor no ha entendido. Mire, yo le voy a decir algo. Yo conozco personas en el Señor que en su momento, ¿verdad? Antes de que el Señor los tomara, eran personas que solamente se juntaban a tomar. Y eran sus reuniones de cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Cuando ellos llegaron al Señor, ellos optaron por retirarse, no porque no quisieran ser amigos de ellos, sino porque sabían que el ambiente en el que ellos iban a estar no iba a ser un ambiente de bendición para ellos. Entonces, no dejaron de ser sus amigos, pero dejaron de ir a esas reuniones que sabían que no les iban a ser de bendición. Entonces, yo le voy a decir una cosa, si usted sabe que a donde usted va a ir es un ambiente insano, ¿sí? Apártese. Y le voy a decir algo, quienes realmente son sus amigos lo van a entender. Aún, y perdóneme lo que le voy a decir, pero aún su familia. Aún su familia tiene que entenderlo. Y si a lo mejor su familia ahorita en este momento no lo pudiera entender porque ellos todavía no conocen del Señor, ¿sí? Pero va a llegar un momento en donde lo van a entender. Yo le puedo decir una cosa, nosotros tenemos familia que se alejó de nosotros a causa de lo que nosotros creemos, a causa de Cristo. Pero eso no significa que nosotros no los amemos o que no los queramos, porque nosotros también les hemos compartido, ¿sí? Pero si aún así ellos quieren alejarse, ¿verdad? Yo creo que ahí el Señor tiene un tiempo, porque también yo creo que la palabra que a ellos se les ha dado en su momento va a dar un fruto. No significa, yo le decía la semana pasada, no porque usted le hable significa que va a ir a la iglesia con usted. Acuérdese que a unos nos va a tocar sembrar, a otros les va a tocar cosechar, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de preocuparnos por huir de las tentaciones que el mundo nos presenta. Ahora, mire, a mí me llamó mucho la atención porque cuando la Biblia habla acerca del hijo pródigo, esa historia es tan conocida por todos, ¿verdad? Pero si usted se fija, dice que él le pidió la herencia a su padre, ¿verdad que sí? Y se fue al mundo. Y en el mundo pasó por muchas cosas y en el mundo malgastó todo lo que él tenía, lo que su padre le había dado. Pero dice que cuando él estaba entre los cerdos, a mí me llamaba mucho la atención que dice, volvió en sí, cuando él volvió en sí. Entonces, él había perdido el control, ¿verdad? Sus ideas habían estado tan desordenadas, ¿se acuerda de lo que hablamos acerca de la pasión? Entonces, él se dejó fascinar por el mundo, se dejó apasionar por el mundo, al grado que perdió la noción y perdió el control de sí mismo. Por eso dice, se volvió loco, yo me imagino, hermanos, porque dice la Biblia que hasta que volvió en sí, él dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, hasta entonces él valoró lo que él tenía en su casa. Entonces yo le voy a decir una cosa y se lo quiero decir en el amor del Señor y lo quiero exhortar. Es tiempo de que huyas. Ahorita estás a tiempo de huir de lo que te está apartando del Señor. O aún de lo que te puede apartar del Señor. Estás a tiempo. No esperes a que quedes loco, a que quedes sin razonamiento. No te esperes a eso. Ahorita yo creo que es tiempo para enmendar, ¿verdad?
Y eso, te repito nuevamente, no es que seas un cobarde, al contrario, se necesita valor para dejar aún lo que tú estás haciendo. Lo que sea que tú estés haciendo, hasta para eso se necesita un valor. Se necesita valor, se necesita ser valiente. Entonces, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, solamente tú que huyes si tú sabes huir de lo que el mundo viene a presentarte, que su único objetivo es apartarte del Señor, porque el mundo solamente tiene ese objetivo y el diablo, acuérdese que lo odia. Entonces, como lo odia, le va a venir a presentar una y otra y otra y otra vez cosas que lo alejen del Señor. Y entonces, ¿pero qué creen? Le voy a decir una cosa, el Señor también tiene un propósito para nosotros, ¿verdad que sí? El libro de Juan 17, del 1 al 26, solamente le voy a leer 2 versículos, no se me asuste. Dice, yo les he dado, el versículo 14 y 15, dice, bueno, aquí les leí hace un ratito donde dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Entonces, déjenme le digo, el mundo, ustedes han aborrecido por el mundo. El mundo usted lo aborrece por lo que ustedes... vida me ha sonreído, sí, pero tú no sabes si te ha sonreído de esa manera solamente porque te quiere apartar del Señor, porque a fin de cuentas eres un aborrecido por el mundo. Entonces, dice, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero entonces yo le decía que así como el diablo tiene un objetivo, ¿verdad?, que es alejarnos del Señor, en el versículo 24 el Señor también nos dice cuál es el objetivo que Él tiene para nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde esté yo, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo le voy a decir una cosa, el Señor también tiene un objetivo contigo, y es que tú estés donde esté Él. Entonces, si Él está al lado del Padre, Él quiere que tú también estés al lado del Padre. Entonces, por eso dice, donde yo esté, también ellos estén conmigo. Entonces, el propósito que Él tiene es que estemos con Él, donde sea que Él esté. Debemos tener claro entonces que huir de las pasiones juveniles que este mundo nos ofrece nos llevará a una transformación gloriosa, hermanos. A una dimensión gloriosa, porque aunque nosotros estamos aquí, nosotros vamos a ser transformados cuando el Señor nos lleve. Amén. Entonces, pero ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos ser atrapados por una pasión? A través de algo que nos lleve a una fascinación, algo a lo que nos hace sentir que no podemos resistir, ¿sí? Algo que nos hechiza, ¿sí? que nos fascina totalmente, es algo que definitivamente a lo mejor es que esto me gusta, es que esto quiero hacer y no lo puedo dejar, ¿sí? Es un deseo o algo que se codicia. Dice aquí que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Entonces, una pasión también se refiere a que seamos ambiciosos, pero que nuestro corazón más bien se incline hacia las cosas materiales, ¿sí? Yo le decía la semana pasada, no está mal que usted anhele, o más bien que no está mal que usted quiera hacer riquezas. Lo que está mal es que usted deje las cosas del Señor por hacer esas riquezas. No está mal que usted quiera tener un carro nuevo. Lo que está mal es que usted se aparte del Señor para entonces hacer eso. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el diablo? Simplemente lo está encantando a través de las cosas materiales. Lo está fascinando a través de las cosas materiales. Entonces, eso lo único que va a hacer es apartarnos del Señor. Y esto también ¿cómo podemos ser atrapados entonces? Por una pasión a través de las obras de la carne.
¿sí? Cuando veíamos el libro de Segunda de Timoteo 2:22, veíamos, ¿verdad?, que debíamos de dejar de actuar conforme a las obras de la carne. Entonces, nosotros somos o podemos ser atrapados por una pasión a través de las obras de la carne, puesto que aún somos carne, ¿sí? Este cuerpo terrenal está expuesto a todo tipo de tentaciones, hermanos. Entonces, yo quiero hablarle un poquito acerca de las obras de la carne, ¿sí? La Biblia nos habla en Gálatas 5 del 16 al 23, ahí vemos las obras de la carne y vemos también los frutos del Espíritu. Y yo le voy a tomar el versículo 16, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Deseo, recuerda, hermano, que es el sinónimo de pasión, ¿sí? Entonces, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando tú andas en el Espíritu, no va a poder señorear en ti la carne. Si tú permites o si tú andas en el Espíritu, la carne no te va a dominar a ti. Amén. Entonces, cuando dejamos de andar en el Espíritu, híjole, yo quiero decirle una cosa bien importante. Cuando dejamos de andar en el Espíritu, es decir, cuando nos apartamos del Señor, cuando dejamos de andar en las cosas espirituales y empezamos a actuar como carnales, entonces nosotros, mis hermanos, nos volvemos presas fáciles para el enemigo. Más adelante le voy a decir por qué. ¿Y cuáles son las obras de la carne? La Biblia dice en el versículo 19 de Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe, supongo yo que usted sabe lo que es el adulterio, ¿verdad? Es las relaciones sexuales que se cometen, ¿verdad?, de una persona casada con otra persona que también ya está casada, pero no es su esposa, ¿sí? La fornicación, dice, se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, acción de aquellas personas que no tienen un vínculo conyugal, o sea, no están casados, pero se producen placeres de origen sexual entre ellas. Se me hace un poquito a lo mejor fuerte lo que le voy a decir, pero yo creo que es necesario porque ahorita para el mundo es algo muy normal, ¿verdad?, que la gente tenga relaciones sexuales antes de casarse. Con anterioridad, ¿verdad?, pues digamos se tenía un poquito más se podría decir, se tenía un poco más de valores en ese aspecto, o a lo mejor se detenían un poquito más, ¿verdad? No significa que no hubiera existido desde antes, yo creo que sí existía desde mucho tiempo atrás. Pero ahora lo que es sorprendente es que antes de casarse, a veces prefieren ya más bien vivir en unión libre, ¿verdad?, para ver si funciona, y si no funciona, pues cada quien por su lado. Entonces, es porque realmente aún ahorita en este tiempo hay una falta de compromiso. Y para mí que haya una falta de compromiso también es una falta de amor, porque yo creo que cuando tú amas a alguien, eres capaz de comprometerte con ese alguien y dar el siguiente paso, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios 7, del 8 al 9, dice, pero si no pueden contenerse, cásense. Es ¿qué mejor es casarse que quemarse? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces como jóvenes, y mire, yo le voy a decir esto y yo quiero que usted lo escuche con oídos circuncidados, y si tú no eres converso o si tú ahorita te encuentras en esta situación, yo creo que el Señor te está hablando y te está diciendo que estás a tiempo de huir de esa situación. A veces se les hace muy fáciles a los jóvenes quedarse solos en su casa, ¿verdad? Siendo novios, o a veces ni siquiera siendo novios, ¿verdad? En el mundo ahorita ya está también muy de moda los amigobios, ¿verdad? Amigos con derecho o simplemente los fris, ¿sí? Tenemos cierta cercanía, ¿verdad?, pero no tenemos ningún compromiso ni noviazgo tampoco. Entonces,
a veces se les hace muy fácil, ¿verdad? Pues estoy con mi novia en mi casa, estoy sola. Yo no estoy diciendo que todas las parejas lo hagan. Y tampoco le estoy diciendo que siempre va a estar en presencia de sus padres. Pero si usted sabe que en esa área usted tiene una debilidad y que eso le puede hacer caer, mejor evítelo. Evite estar solo. Mire, hermano, es bien triste y es muy, pues sí, podría decirlo así, es muy triste saber cómo en el pueblo de Dios se ha caído en esta situación. Pero yo creo que ha sido un arma que el diablo ha puesto y que va más, ¿verdad?, contra los hijos de Dios, porque, le repito, el diablo usted lo aborrece. Entonces, la fornicación es una obra de la carne y yo creo que es algo que en la actualidad ha predominado o ha dominado en los jóvenes. Y yo creo que Dios por eso nos está diciendo, huye, huye. Fornicación no solamente significa que pueda ser entre dos personas solteras, ¿sí? También una persona casada puede caer en fornicación, porque puede a lo mejor, yo le dije, adulterio es dos personas casadas, ¿verdad?, que llegan a tener una relación sexual, pero con alguien que no es su pareja, ¿sí? Pero ambos están casados. ¿Cómo puede caer un casado en fornicación? Cuando ese casado tiene relaciones sexuales con una persona soltera, ¿sí? Entonces, la soltera, ¿verdad?, obviamente entra también en lo que es la fornicación. Entonces, yo quiero decirle, ¿verdad?, esto porque aparte de esto, yo le voy a decir algo, dice que se tienen placeres sexuales entre ellos. Entonces, la fornicación, en otra versión, hermanos, de hecho, ni siquiera lo menciona, de hecho, como inmoralidades sexuales. Y en esto también, bueno, vamos a ver, mire, hermano, perdóneme de verdad si a lo mejor está fuerte a lo mejor lo que le estoy diciendo o de lo que estoy hablando, pero yo creo que son temas que en la actualidad, ¿verdad?, a lo mejor muchos temas en su casa, ¿verdad?, no se tocaban, ¿verdad?, porque pues no, ¿cómo voy a hablar de estos temas? Pero yo creo que precisamente porque hubo muchos temas que a lo mejor sus padres no les tocaron en su momento, ¿verdad?, también se cayeron en muchos errores. Entonces, yo le quiero y le hablo de estos temas porque la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de huir de lo que el mundo nos está presentando. Y para el mundo eso es algo normal. Pero para Dios eso no es normal. Para los que estamos en Cristo eso no es algo normal. ¿Sí? Entonces, acuérdese que empezamos hablando de que nosotros debemos de ir contra la corriente. Entonces, si para el mundo es normal que usted no tenga un pudor, que usted no se guarde, ¿verdad?, entonces usted debe de ir contra la corriente, usted debe de guardarse para el Señor, usted debe de tener un pudor para el Señor, ¿sí? Porque la Biblia, acuérdese que dice que nuestro cuerpo es templo vivo, ¿verdad?, es templo del Espíritu Santo. Entonces, aún por eso nosotros también debemos de guardar nuestro templo. Amén. Entonces debemos de guardarnos también para quienes vayan a hacer el día de mañana, para usted, por ejemplo, si es soltero, ¿verdad?, que usted debe guardar su cuerpo para la persona con la que usted se va a casar. Y aún así no le estoy diciendo que si usted ya cayó en una condición así, usted ya no puede estar con el Señor. No, claro que no. La palabra de Dios dice que Él perdona. Entonces, si usted ya cayó en esto, ¿verdad?, es tiempo de que usted se humille delante del Señor y le pida perdón al Señor, pero deje de hacerlo. ¿Sí? Porque por eso dice en el libro de Corintios, dice, pero si no puede contenerse, cásese. Hay noviazgos, hermanos, que duran años. Y ni siquiera es el tiempo que duras con la persona, sino que a las situaciones a las que te estás exponiendo, ¿sí?, y que te pueden llegar a caer en una condición en la que no está bien. Entonces, la inmundicia
También dice, es otra obra de la carne, dice indecencia, deshonestidad, obscenidades, impudicia, inmoralidad e impureza. Otra de las cosas es lascivia, que es lujuria, incontinencia, livianidad, obscenidad y sensualidad. Perdóneme. Entonces, la lujuria nos habla del deseo y actividad sexual exacerbados, exceso de abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos, inclinación exacerbada que se tiene hacia el disfrute de los placeres de los sentidos. Mire, yo aquí le voy a decir, voy a hacer un espacio, ¿verdad? Porque aquí también nos habla de la masturbación, nos habla también de la pornografía, porque esas cosas estimulan los sentidos, ¿verdad que sí? Entonces, lo que tú ves a través de tus ojos, tú permites que seas contaminado, porque empieza a estimular o llevar tus sentidos en otras cosas, ¿sí? Entonces, la masturbación también nos habla acerca de las inclinaciones sexuales, y con esto me refiero a la homosexualidad o a todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú ahorita estás practicando o llegas o has tenido la inquietud de practicar tales cosas, es tiempo de huir. Mire, yo le voy a decir una cosa, y se lo digo en el amor del Señor. Si la persona con la que usted está no se sabe dar su lugar, a usted le corresponde darle su lugar y darse su lugar también a usted mismo. Entonces, si usted no se sabe dar su lugar, obviamente va a caer en una condición que no es agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, usted debe darse su lugar y debe de darle su lugar a la persona con la que usted está. En el libro de Gálatas, en el versículos más adelante, el versículo 20 nos habla acerca de la idolatría, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Entonces, hay gente o hay quienes somos idólatras todavía a estos tiempos, hermanos. Usted va a decir, no, pero yo ya llegué a los caminos del Señor, yo ya no idolatro. No, a ver, no le estoy hablando del Cristo que usted a lo mejor tenía ahí en su casa, o la Virgen que tenía en los botones, o en su cadenita que trae ahí. No. Yo le hablo, dice aquí, es que es el amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Y aquí yo quiero decirle y quiero hacerle hincapié, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, no inconscientemente, lo hacemos conscientemente, empezamos a imitar, ¿verdad?, modas, empezamos a imitar a personas. Es que fulanito se cortó el cabello así, pues yo también me lo empiezo a cortar así. Empezamos a actuar como otros, ¿sí?, por la admiración que les tenemos. Entonces, pero dice que esa admiración excesiva. Entonces, no solamente hablamos de los ídolos, de piedra, de barro, no, porque eso ya el Señor ya nos lo dijo, ¿verdad que sí? Pero desafortunadamente a este tiempo y todavía dentro del pueblo del Señor, habemos gente idólatra. Y yo creo que es algo, yo creo que Dios, nuevamente le repito, el Señor nos está diciendo, huye de la idolatría, huye del adulterio, huye de la fornicación, huye de la inmundicia, de la lascivia, huye de todo eso, huye de la lujuria. Deja de hacerlo, deja de practicarlo. Para eso, hermanos, se necesita valor. Entonces, híjole, yo creo que cada uno, ¿verdad? Es tiempo de que cada uno nos pasemos el escáner, ¿verdad? Y entonces veamos a qué cosas le he dado más, o más bien qué cosas he amado más que el Señor, qué cosas he admirado más que al Señor. Y eso, entonces yo puedo decir que eso ha sido idolatría. He sido idólatra. Usted reconozca que usted ha sido idólatra en muchas cosas. A lo mejor en el dinero, a lo mejor en su carro, a lo mejor X o Y, póngale usted nombre porque yo no lo conozco. Solamente el que conoce los corazones es Dios.
Y si usted dice que no lo ha sido, gloria a Dios. Pero el único que pesa los corazones es Dios. Entonces, Él sí lo conoce. Y si usted ha sido si usted todavía es un idólatra o practica alguna de estas cosas, si usted dice que no, entonces usted le está diciendo al Señor que es un mentiroso. Y perdóneme, pero Dios no miente. Entonces, debemos entonces de tener cuidado, ¿verdad? Y debemos de huir. Estás a tiempo de huir. Menciona más obras de la carne, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ay, hermanos, ¿a cuántos nos gusta a lo mejor estar hasta hablando, verdad que sí? Causando enemistades entre otros hermanos, entre la familia, ¿verdad? Entre nuestros familiares. Envidias, homicidios, borracheras, dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, yo me imagino que es como te levanto una falta, ¿sí? Pero yo le voy a decir una cosa, es como en el fútbol, usted puede estar amonestado. Y no sé si mis hermanitos que están aquí, por ejemplo, que practican el fútbol, la amonestación es como que cuando te sacan la tarjeta amarilla. Pero yo no quiero que Dios te saque la roja, hermano. Porque cuando el Señor nos saca la roja, ahí sí estás expulsado, hermano. Y yo no quiero que nosotros seamos expulsados. Entonces, el Señor, si tú estás practicando alguna de estas cosas, el Señor te está avisando. Ahí te va la amarilla. La que sigue es la roja. De ti depende. Entonces, estás a tiempo de huir. ¿Sí? Entonces, no nos esperemos a que el Señor nos saque la tarjeta roja, hermanos. Dice, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú sigues practicando estas cosas, aún siendo ya amonestado por el Señor, ya siendo avisado por el Señor, te van a sacar la roja. Y la consecuencia aquí dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, evitemos la roja, hermanos. Pero entonces, ¿qué puede pasar, hermanos? Mire, ya casi se acaba el tiempo, pero yo quiero decirle una cosa. ¿Qué puede pasar si nos dejamos llevar por nuestras pasiones? Ya vimos que entonces no vamos a heredar el reino, ¿verdad que no? Pero yo le voy a decir algo bien importante. Al principio dijimos que ¿qué somos? Carne, ¿verdad que sí? Y que si nosotros obramos conforme a la carne, entonces, ¿cómo vamos a oler? A carne, ¿verdad? A carnita, eso vamos a oler. Entonces, pero déjenme le digo, la Biblia nos dice, en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad que sí? Y fíjese que yo un día escuché una palabra del apóstol Raúl, que a mí en lo personal me bendijo, y yo se lo quiero trasladar a usted ahorita. A mí el Señor me puso en mi corazón, ahorita que estoy hablando de este tema, ¿verdad?, trasladársela a usted, y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, ¿sí?, nosotros seguimos actuando de manera carnal. El león, ¿qué es lo que come, hermanos? ¿De qué se alimenta? De la carne, ¿verdad que sí? Entonces, si la Biblia nos dice en el libro de Primera de Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí?, anda buscando alimento, hermanos. Anda buscando lo que huele a carne. Entonces, cuando usted sigue obrando conforme a la carne, cuando usted se sigue llevando conforme a sus pasiones carnales, entonces usted se vuelve presa fácil para el enemigo. Entonces usted se vuelve el alimento del diablo, hermanos. Perdóneme que se lo diga así, pero la Biblia sí lo dice, que él anda buscando a quien devorar. Si usted anda espiritual, no va a ir sobre usted el diablo, va sobre la carne. Entonces, usted sabe qué le conviene, si oler a carne o oler a espíritu, andar carnal o andar en el espíritu, ¿verdad? Entonces, por naturaleza, entonces el león se alimenta de la carne. Es un animal carnívoro, busca carne. Entonces, cuidemos nuestra condición, hermanos, para que entonces nosotros no seamos devorados por el enemigo. Amén. En el libro de Santiago, le voy a dar una noticia. Dice
Santiago 4 del 7 al 8 dice, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, no solamente usted puede huir, el diablo, si usted dice aquí bien claro, entréguense ¿a quién? A Dios. Resistan al diablo, es decir, ande en lo espiritual, entréguese a Dios completamente. Resista, huya de lo que el mundo viene a presentarle a usted ahorita. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que el diablo va a huir de usted. Dice, el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. En otras versiones dice que las personas que son de doble ánimo deben de concentrar su mente en Dios, en buscar a Dios. Porque hay gente que todavía está entre azul y buenas noches, hermanos. Hay gente que todavía, bueno, es que ahorita sí quiero buscar de Dios, mañana no tengo muchas ganas de buscar de Dios. Entonces, hay gente indecisa, ¿verdad? Pero yo ahorita por eso le estoy presentando las dos cosas. El diablo dice que anda buscando a quien devorar, ¿verdad que sí? Y entonces aquí dice que si usted se entrega a Dios, si usted se resiste a las cosas que el diablo le viene a presentar, entonces el diablo va a huir de usted. Si usted anda en lo espiritual, el diablo ni lo va a pelar, ni lo va a pelar. Porque entonces volvemos a lo mismo, usted va a oler a espíritu. Y eso el diablo lo aborrece, hermanos. Entonces, usted como va a oler a espíritu, ni se le va a antojar. Él va a ir por la carne, ¿sí? Entonces, le voy a leer otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, lávense las manos, pecadores, es decir, limpien las manos. Si usted se fija de qué se refiere, a las obras, ¿verdad que sí? Entonces, limpien sus obras, dejen de obrar como lo están haciendo, deja de practicar las obras de la carne, ¿sí? Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, nosotros, las personas que practican todavía las obras de la carne, ¿sí? Si habemos todavía quienes practicamos todavía algunas cosas de la carne, porque ahorita yo le leí algunas, pero hay muchas otras, ¿verdad? Entonces, si aún todavía practicamos estas cosas, nos está diciendo aquí que entonces estamos divididos entre Dios y el mundo. Pero entonces es tiempo de que nosotros nos definamos, ¿verdad? Y que entonces nosotros realmente anunciemos, o más bien demostremos nuestra lealtad a Dios, ¿sí? Entonces, dice en otra versión, los menciona como ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces, no es ahorita sí, mañana no. Es o estás o no estás. O es blanco o es negro. ¿Sí? En el Señor no hay medios, hermanos. Es una cosa o es la otra. Entonces, así se lo voy a poner. Usted se va con el Señor o usted se va al infierno. No hay medios. Entonces, yo creo que nosotros es tiempo de que huyamos de las pasiones que el mundo viene a presentarnos. Yo por eso ahorita le decía al principio, el tema se llama el escape perfecto, porque a usted le va a tocar escapar y a Dios, Dios es el que nos está perfeccionando a nosotros. Entonces, si nosotros nos dejamos perfeccionar por Dios, entonces fíjese, vamos a salir librados de este mundo y por eso le decía que va a ser el escape perfecto, porque vamos a estar con el Señor. Vamos a poder escapar de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué bendición nos ha dado el Señor? Nos conviene resistir, huir de las tentaciones que este mundo nos ofrece, pues recordemos que Dios tiene una gloria mayor para nosotros, que es una ciudadanía ya con Él, ¿verdad que sí? Y no es de este mundo. En el libro de Juan 17:24 le recuerdo lo que le decía, que el Señor tiene un objetivo para nosotros. ¿Y cuál es? Que estemos con Él. ¿Sí? Entonces, esa es la gloria que Dios tiene para usted. Pero todo depende de usted.
si usted huye. Yo le decía, y gracias a Dios en los temas anteriores que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, ¿verdad? Todo a veces se lo queremos dejar al Señor. Pero yo le voy a decir algo, cuando el José huyó de la esposa de Potifar, no bajó un ángel, lo agarró de la mano y se lo llevó a huir, ¿verdad que no? No, él tuvo que actuar. Entonces, no esperes que Dios haga esto por ti. Tú tienes que huir, tú tienes que dejar esas cosas. Debes de agarrarte valor para dejar lo que tú sabes que está contaminando tu alma, lo que tú sabes que te está alejando del Señor. Por eso, entonces, cuando nos encontramos en momentos difíciles de tentación, apartémonos, humillémonos delante del Señor y pidámosle perdón a Dios. Y aún, hermano, si tú te encuentras en alguna situación así, yo te voy a dar un consejo, de verdad, apártate de eso, humíllate delante del Señor y pídele a Dios que te ayude a resistir, para que no vuelvas a caer, para que no vuelvas a practicar las mismas cosas. Pero también no te vuelvas a meter a donde mismo, ¿sí? Entonces, porque entonces tú solito te estás metiendo otra vez a la tentación. Entonces, no estás huyendo, no te estás apartando. El Señor por eso te dice hoy, apártate. Y Dios, hermanos, que es el que pesa cada corazón, es el que puede ayudar y darle la fortaleza a nuestros corazones y darle la fortaleza aún a nuestro espíritu, a nuestra carne, para no volver a caer en las mismas cosas o en los mismos errores. Entonces, y si ya los cometimos o si ya hicimos, el Señor siempre está presto, hermanos, a escucharnos para que nosotros nos arrepintamos delante del Señor y para perdonarnos. Entonces, debemos de tener en cuenta, hermanos, siempre ten en cuenta que Dios tiene algo mejor para ti y que lo que tú estás haciendo ahorita, más que acercarte a ese propósito que Dios tiene para ti, te está alejando de ese propósito. Entonces, recuerda eso, huir en el Señor no es de cobardes, es de valientes. Porque eso te va a dar la sabiduría. Dice la Biblia, el sabio ve venir el mal y se aparta, ¿verdad que sí? Entonces, si tú te apartas cuando sabes que puede venir algo malo, estás huyendo, es apartarse, ¿verdad? Huir es apartarse también. Entonces, si tú estás viendo que algo malo puede venir, apártate, no te esperes a que caiga lo malo, apártate. Y eso no te hace un cobarde, al contrario, te da sabiduría, tú adquieres sabiduría. Entonces, es tiempo, hermanos, yo con esto quiero cerrar el día de hoy. El tema, la verdad, se me hizo muy cortito, pero yo le quiero decir que para mí fue de bendición, porque yo creo que hay muchas cosas todavía, y no me juzgue, pero yo creo que todavía hay muchas cosas en las que a lo mejor a mí en lo personal me hace falta apartarme. Y que yo creo, ¿verdad?, que con la ayuda del Señor vamos a poder resistir. Vamos a poder resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Entonces, yo con esto me despido, quiero orar, ¿verdad? Y quiero dejar esta palabra en su corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, aún en la condición. Usted ahí en su casa, ¿verdad?, si usted sabe que está en alguna situación, apártese, ore a Dios, hable con el Señor, confiésele al Señor, aunque Él ya sabe lo que nosotros hacemos y cometemos. Es importante que usted confiese con su boca lo que usted está haciendo delante de Dios. Dígale, Señor, yo he hecho esto, he caído en estas cosas, he hecho tales cosas, perdóname, no quiero volver a hacerlo, ayúdame a mantenerme firme y yo creo que el Señor le va a ayudar. Yo creo que el Señor le va a ayudar. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, primeramente, Señor, por esta amonestación, Señor, por este aviso que nos estás dando, Señor, el día de hoy, porque yo creo que si tú nos has avisado es porque tú nos amas, Señor, así como el Padre, Señor, corrige a su Hijo, Señor, y lo disciplina, Señor.
Te ruego, bendito Dios, que por favor, amado Dios, nos des, amado Dios, y a cada una de las personas que está viendo, Señor, este mensaje, te ruego, bendito Dios, por favor, que le ayudes, amado Dios, a alejarse, Señor hermoso, de toda situación, de toda obra, Señor, de todo pecado, Señor, de toda cosa, Señor, que los aleje de ti, Señor. Ayúdales, amado Dios, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor hermoso, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y ayúdanos, amado Dios, a poder resistir, amado Dios, a poder resistir a cualquier tentación, a poder resistir, amado Dios, a cualquier cosa que el mundo, Señor amado Padre, quiera venir a ponernos, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos, amado Dios, que bendigas, amado Dios, a cada uno de nosotros, Señor, conforme, amado Dios, a cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, amado Dios, y confiamos, amado Dios, en que tú vas al frente de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues es una bendición, hermanos, haber podido estar aquí nuevamente con ustedes. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro, dice la Biblia, dígale a justo que le irá bien. Y yo le digo a usted que si usted sigue obrando con justicia, le va a ir bien en todo lo que usted haga. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que le va a ir bien en el nombre de Jesús. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en su sala. Ministerio Ebenecer presentó